Bueno, lo que he montado de alguna manera aquí es una forma de compartir lo que fue este proceso de acompañamiento en la residencia de Zeynep y Rima en Barcelona, en el contexto de las residencias de Gizar. Es una recopilación de las fotos que fui haciendo durante los encuentros, recorridos, visitas a distintos lugares que hicimos durante estos meses, buscando que ellas conocieran la ciudad y sobre todo en relación a las investigaciones que venían a hacer. El formato en el que decidí mostrarlo son estas fotos que recorté en un tamaño cuadrado, al igual que las rayolas con las que trabaja Zeynep, y usando este material de papel vegetal, que es un material que las chicas usaron durante todos estos meses, durante sus investigaciones, para distintas superposiciones, y que actualmente en la pieza final que mostramos hoy se ve en la pieza que hizo Rima. Y creo que también es guay como pensar estas capas, o sea, como estos cruces, hay como algo entre lo geométrico, las ciudades, los recorridos de idas y venidas y esas superposiciones, ¿no? que creo que están presentes en todas las piezas. Aquí la primera imagen es de uno de los suelos de las casas. Este creo que es en verdad del Museo de Historia de Barcelona, en la Plaza del Rey, y fue una de las visitas que hicimos a las profundidades de Barcelona en busca de entender y conocer cómo se vivía en los interiores a niveles geométricos también, que es la investigación de Rima, ¿no? Cómo se podría hacer un rastreo histórico de las geometrías que hemos construido a lo largo del tiempo para habitar, tanto a nivel urbano exterior como a nivel de las casas en el interior. Esto sí que es en el Domus Avinyó, que es otra de las casas que visitamos, en cuyas paredes había estas pinturas que también tienen unas formas muy geométricas que podrían anticipar las rayolas. Muga también, y ahí sí que aparecen ya rayolas de forma muy simple, blancas y negras. Esto también es en el Museo de Historia de Barcelona, donde se puede ver una maqueta de la ciudad con la muralla, el Raval, que bueno, es también un lugar que a mí me interesa mucho en mi práctica, entonces creo que tomé esta foto priorizando esa zona, pero también se ve con mucha claridad estas líneas geométricas, aunque más caóticas en esa época, en relación a la investigación de Rima. Bueno, aquí una rayola que encontramos paseando por el Casc Antic, y en un momento nos llamó la atención las rayolas que se veían desde la puerta de un lugar, entonces tocamos el timbre para intentar entrar y al principio parecía que no nos dejaban, pero finalmente sí. Entramos y había unas cuantas rayolas muy bonitas y de cierta antigüedad, y además la persona que nos abrió era quien estaba gestionando como una pensión, era un señor árabe, con lo cual fue muy guay, fue el primer día que estuvimos paseando con las chicas y como que también esos encuentros, bueno, es un poco obvio en Barcelona, pero también es simpático como encontrarse con el idioma de una. Esto ya es, creo que sí que fue la segunda o tercera, la segunda visita que hicimos con las chicas, que bueno, no pudimos evitar ir a Casa Batlló, a la Pedrera. Bueno, voy de nuevo. Que esto es esta es la segunda visita que hicimos con las chicas, el segundo paseo, digamos, que fue ir a la Pedrera, no lo pudimos evitar y la verdad es que fue muy guay como experiencia, observándola desde las perspectivas de las investigaciones de ambas. En este caso son los suelos del salón, que son suelos de madera, de parquet, pero también como unas rayolas de madera, ¿no? Y bueno, obviamente que se pone también en evidencia algo que ha ido sucediendo todo el tiempo, que es el hecho de que ambas, tanto Zeynep como Rima,
trabajan mucho con las geometrías, ¿no? Las rayolas, si bien hay algunas que son más florales o con diseños, sí, hasta de animales, también la gran mayoría trabaja con formas geométricas, más allá de que son cuadrados en sí mismas, ¿no? Entonces, bueno, se cruza también un poco la investigación de ambas en eso. Aquí es en el baño de la casa de la Pedrera, donde nos reflejábamos las tres y bueno, nada, un detalle de lo bien que la pasamos. Y aquí también en la Pedrera, esto que es parte de la investigación de Rima, que tiene que ver con este mirar hacia arriba y descubrir estas geometrías en el cielo, ¿no? Creo que, bueno, no lo había pensado así, pero tal y como lo podemos ver en esto, o sea, en general Zeynep las rayolas las encuentra sobre todo en las paredes, pero hay tal vez un mirar más hacia abajo, y en el caso de Rima es un mirar más hacia arriba, y en estos recortes que se hacen entre las geometrías y el cielo, las geometrías de nuestros edificios, y este es uno de los dos patios centrales de la Pedrera. Y aquí es el paseo posterior que hicimos ese mismo día por el Eixample Dreta y algunas imágenes. Esta en este caso creo que es una de las únicas imágenes que incorporé de Zeynep, las demás son mías, pero bueno, también es esto de que fuimos entrecruzando o contagiando nuestras miradas en relación a lo que miraba la otra, ¿no? Como Zeynep se ocupó mucho de registrar al estilo de Rima y mirar hacia arriba y hacer estas imágenes. Y esto es, bueno, en realidad era una imagen así intermedia de un día que les envié el punto en donde encontrarnos para ir a otro lugar, que ahora explicaré, pero nada, como la simpleza de la geometría de los mapas. Es un detalle de cómo nos invaden, ¿no? O qué tan metidas estamos en esas geometrías, incluso en las pantallas. Y aquí es en el lugar al que fuimos, después de encontrarnos en ese punto de Google Maps, fuimos al Museu d'Esplugues, que son dos museos en realidad vinculados totalmente a la historia de las rayolas. Se ubican ahí porque Esplugas tiene una amplia historia de trabajo en cerámica y especialmente de rayolas. Había una fábrica que se le llama La Rayoleta, que funcionó mucho durante el modernismo. Gaudí, Domènech y Montaner mandaban a hacer sus rayolas allí. Y entonces actualmente se puede visitar tanto la antigua fábrica con sus hornos, que son muy impresionantes, como la antigua casa creo que era como del gobernador de Esplugas en una época, en donde actualmente se exhibe la colección de rayolas de Salvador Miquel, que era un señor de la Barceloneta en realidad, pero que bueno, tiene una colección muy muy amplia que en cierto momento se la dieron al museo y es donde está en resguardo y en exhibición. Entonces aquí podemos ver, bueno, a Zeynep haciendo fotos de las rayolas, así de las muestras que están expuestas. Esta es otra foto de rayolas en el Museu d'Esplugues, un poco esto que decía antes de los diseños no tan geográficos, de los diseños no tan geométricos. De nuevo. Esta es un poco lo que decía antes de los diseños que no son tan geométricos, pero sí hay tanta repetición. O sea, lo que Zeynep me explicaba era que estos pájaros probablemente hayan sido en distintos lugares, en distintos talleres, pero como hay un diseño que se repite y se copia, son casi todas iguales, con claras diferencias, pero de ubicación, de postura del pájaro incluso, del tipo de pájaro. Y bueno, todo lo que hemos aprendido. Aquí es, bueno, solo una imagen de Rima, y creo que adelante estoy yo, saliendo de uno de los hornos de la Rayoleta,
fue bastante impresionante eso, ver cómo se trabajaba en esos hornos. Es un trabajo de un nivel de explotación muy impactante, y los hornos, sobre todo no era de los hornos donde más rayolas se hacían, sino que en los que se hacían rayolas solo podían entrar niños por el tamaño que tenía que tener la puerta para que no, o sea, para que se mantuviera el calor. Con lo cual eso hasta principios del siglo XX, o sea, y las rayolas de estos grandes maestros como Gaudí, Domènech y Muntaner y del modernismo fueron hechas por niños trabajadores, explotados claramente. Esto fue otra de las visitas en búsqueda de rayolas, que fuimos al Museo del Diseño en Glorias, y bueno, la conservadora de cerámica, que es súper experta en rayolas, nos llevó hasta los archivos, en donde en todas esas cajas y estanterías está lleno de rayolas. Fue muy increíble, creo que hasta abrumador. Está Zeynep invitada a volver a ir, pero creo que todavía necesita ordenar qué es lo que iría a buscar, porque tienen una colección de no menos de 30.000 rayolas, creo que bastante más, pero no quiero mentir. Y esta es una imagen de un día que fuimos a hacer un recorrido que tiene que ver con una investigación mía. Es un recorrido desde el lugar donde me operaron cuando llegué a Barcelona por un desprendimiento de retina hasta el antiguo hospital de la Santa Creu, que está en el Raval, ¿no?, donde hoy en día está la Biblioteca Nacional de Cataluña y la Capella. Hicimos toda esa caminata desde el Tibidabo hasta el Raval. Para mí era interesante, obviamente, compartir mi investigación con las chicas, pero también me parecía que en ese recorrido va mutando la ciudad. De hecho, lo hicimos desde arriba hacia abajo y podría ser como desde lo más moderno a lo más antiguo. Pero se ve mucho, ¿no?, en el Eixample también los cambios, o incluso otros momentos en donde hay construcciones muy de los años 80. Y nada, esto fue una foto simpática que nos hicimos en una vidriera donde había una pecera y atrás unos edificios modernistas. Nada, ahí un poco como peces en el agua, nosotras también en Barcelona. De hecho, el siguiente lugar al que fuimos, o donde la siguiente foto que traje de ese recorrido, es en el jardín de la Universidad de Barcelona, en Plaza Universitat, en donde también hay unos peces rojos en esa piscinita, que no sé de dónde los habrán traído, y este patio de naranjos, que también es como muy representativo, ¿no?, de toda España, pero también con sus similitudes a los patios árabes. Esto fue otro tal vez no paseo, porque fue ir a encontrarnos directamente con Estela Rahola, una artista que es arquitecta y con quien, yo había trabajado previamente en otros proyectos, y me parecía que podía tener una perspectiva interesante en relación a las investigaciones de Rima y de Zeynep. Así que nos hicimos ese café y contó como varios detalles de la arquitectura de Barcelona y también de su trabajo. Fue, creo que también interesante en ese sentido. Estela justo, creo que aún tiene una exhibición en Fuga, una galería, y Zeynep había ido. Entonces también ver como un trabajo que tiene similitudes desde lo arquitectónico, pero además en esa exposición Estela trabaja con unas piedras de la Mies van der Rohe, de la fundación, entonces del espacio que está en Montjuïc. Entonces también son formas, ¿no?, estábamos empezando a entrar en ese momento donde las chicas empezaban a dar forma a las piezas
futuras de esta extensa investigación y estas charlas con artistas eran interesantes para pensar en cómo se materializa después de investigar tanto. Acá, bueno, es simplemente ya son fotos mías que he encontrado en mi móvil en estas últimas semanas, en donde se ve que empecé a mirar cómo rima y bueno, también me gustaban las sombras, cómo se generan esas miles de capas de geometrías. Este es el otro encuentro con Oriol Vilapuig, en donde las chicas ya estaban preparando varios de los materiales que han devenido en las piezas que se pueden ver ahora en la exhibición, en este cierre. No son piezas totalmente finales, pero creo que era importante llegar a un algo, porque ha sido como bastante abrumador, pero porque bueno, son investigaciones muy amplias y en donde hay mucho para ver. También llegar a una ciudad es abrumador, así que aquí estábamos con Oriol intentando canalizar, bueno, creo que lo logramos bastante, fue la semana pasada y de ahí hemos llegado hasta aquí.